Muy buenas tardes a todas y todos. Siendo las 11 horas con 54 minutos de este 4 de mayo de 2022, daremos inicio a la 16ª sesión ordinaria de este Pleno, que se lleva a cabo en el auditorio de la Universidad Intercultural del Estado de México, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, asistentes, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionada. Presente. Gracias, comisionada. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se encuentran presentes las y los integrantes del Pleno de este instituto, contando con la presencia de la comisionada María del Rosario Mejía Ayala a través de vía remota, por lo cual existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. El punto 2 del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación precisamente de este orden del día. En vista de que ya fue enviado previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y en este apartado les propongo agregar 3 puntos al orden del día, que son los siguientes. Como punto 4, aprobar la convocatoria para el segundo proceso de certificación del año 2022 bajo el modelo estándar de competencia laboral denominado garantizar el derecho de acceso a la información pública, que se dirige a los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Estado de México. Como punto 5, la aprobación de la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2022. Como punto 6, la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueban y modifican las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas que tienen los sujetos obligados en materia de transparencia y al acceso a la información pública. En tal virtud, pregunto si alguien desea proponer otra modificación al orden del día. La comisionada Ramírez me pide incluir en asuntos generales un tema que ella va a comentar al final en ese apartado, señor secretario. Si no hubiese ninguno otro, adelante, secretario. Gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Someto a su consideración una propuesta de modificación a nuestro orden del día relativo a un acuerdo de ampliación de plazo del recurso de revisión 2136 del municipio de Metepec, en el cual se propone determinar la procedencia de la ampliación, y con esa inclusión de este punto tendríamos listados 20 asuntos en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de resoluciones. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Le pido que por favor tome entonces la votación correspondiente con las modificaciones que ya refirió. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión. Si están a favor del orden del día con las modificaciones precisadas, si me apoya levantando la mano. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya precisadas. Gracias, secretario. El siguiente punto es el tercero, relativo a la aprobación del acta de la 15ª sesión ordinaria que tiene fecha 27 de abril de 2022, por lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 15ª sesión ordinaria Infoem/15/2022 de fecha 27 de abril de la presente anualidad. Muchas gracias, secretario. El siguiente punto, que es el cuarto, es relativo a la aprobación de la convocatoria para el segundo proceso de certificación de este año 2022 bajo el modelo estándar de competencia laboral que se denomina garantizar el derecho de acceso a la información pública, dirigida
a las y los titulares de las unidades de transparencia de los sujetos obligados de nuestra entidad. En tal virtud, le pido al secretario tome la votación para aprobar esta convocatoria. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de la convocatoria que ha hecho referencia al comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el segundo proceso de certificación anteriormente señalada. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Procedemos al desahogo del punto 5, relativo a la aprobación de la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2022. En tal virtud, le pido, secretario, tome la votación para la aprobación de la convocatoria mencionada. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la convocatoria que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva 2022. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el número 6, relativo a la aprobación del acuerdo de las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública de nuestro Estado de México y sus municipios. En tal virtud, le pido al secretario tome la votación para aprobar este acuerdo. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo a que ha hecho referencia el comisionado presidente. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor. Comisionado presidente. A favor. Comisionado presidente, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueban y modifican las tablas de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública del Estado de México y municipios. Gracias, secretario. Continuamos con el bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Para tal efecto, le pido, por favor, informe, secretario, si existen proyectos de resolución de recursos de revisión separados para sus comentarios y discusión en lo particular, y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Estamos hablando de los 138 proyectos de recursos de revisión que se listan aquí y que mencioné al principio. Cabe mencionar que en nuestra página institucional se encuentra publicado el orden del día que detalla el número del recurso de revisión, el comisionado ponente, el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesto, por lo cual solicito que se omita su lectura. Le doy uso de la voz, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionados, les informo que en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno no se encuentran separados proyectos de resolución para su votación para su discusión y votación en lo particular. En virtud de ello, les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor, señor secretario, de los proyectos que entregan este bloque, emitiendo los siguientes votos particulares. En el recurso 882, 952 y 964, por el cobro de copias certificadas sin considerar la gratuidad de las primeras 20 hojas simples o certificadas, por lo cual no hay afección al erario público, toda vez que el procedimiento de acceso a la información pública es gratuito de conformidad a la ley, por lo cual no debe tener propósitos recaudatorios, toda vez que la gratuidad de la información es uno de los principios rectores de la transparencia y el derecho a la información. En el proyecto 884,
emitimos voto por la clasificación de nombre, cargo y área de adscripción de los servidores públicos en procedimientos de sanciones graves absolutorios concluidos. Y en el proyecto 982, emitiendo este voto por la clasificación del número de elementos que tienen permiso y portan arma de fuego, al tratarse de que es una información estadística y no se considera que ocasione una vulneración a la seguridad pública o a su estado de fuerza. El particular pretende acceder única y exclusivamente a datos estadísticos y en este sentido, la información estadística es de naturaleza pública, independientemente de la materia con la cual se encuentre vinculada. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. A favor de los proyectos listados en este bloque, pero realizando el engrose de los siguientes recursos de revisión: 982, 1872 y 1957, los cuales fueron proyectados con el criterio de la mayoría de este Pleno, y al no coincidir con este criterio, emito voto particular, ya que considero necesario no solo reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública adscrito a los municipios de Jalatlaco, Tenancingo y Villa Guerrero, ya que la seguridad pública es una función del Estado y municipios cuya finalidad primordial es salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, tal como se lo señala el artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. En ese mismo sentido, emito voto particular en los recursos de revisión 1060 y 1154, en los mismos términos, en atención a reservar el nombre, el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública en los municipios de Zumpango e Ixtlahuaca. Asimismo, emito voto particular en el recurso de revisión 1124, ya que a mi criterio es necesario reservar los datos de las placas de los vehículos oficiales con la finalidad de no vincular y hacer identificable a los servidores públicos y con ello no poner en riesgo la vida e integridad de los mismos. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. A favor de los proyectos, haciendo votos particulares en el 882 ya acumulados, 952 y 964, ya que considero que aún tratándose de copias certificadas, se debe privilegiar el principio de gratuidad y ordenar la entrega de información sin costo. En el caso del 884, ya que desde mi perspectiva, el nombre de los servidores públicos absueltos de alguna responsabilidad administrativa debe ser público. En el caso del 982, ya que la información estadística sobre el número de policías con permiso para portar arma de fuego, en mi punto de vista debe ser considerada pública. En el 1060 y acumulado 1872 y 1957, ya que considero que para reservar información es necesario acreditar siempre la prueba de daño respectivamente en cada caso. En el caso del 1063, ya que desde mi perspectiva, la información sobre el número de personas que sean escoltas y que tenga un alcalde debe ser reservado, ya que su difusión puede afectar la vida y seguridad de la persona y dado el contexto de seguridad que vivimos en la entidad. En el caso de 1856, ya que la firma en cédula profesional debe ser considerada pública, en mi punto de vista, por la propia naturaleza del documento. Y aclaro, señor secretario, que sería concurrente en los primeros que mencioné, el 882, 952 y 964, perdón. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos expuestos en este bloque, haciendo voto particular concurrente con la comisionada Sharon, en el 1124, lo anterior por considerar, como lo dice mi compañera, que el dato relativo a las placas de los vehículos de los sujetos obligados debe ser considerada información reservada, ya que proporcionar dicho dato puede hacer plenamente identificable un vehículo y siendo altamente posible identificar también a los tripulantes.
lo que atentaría contra la seguridad de los servidores públicos que en ellos se trasladan e incluso podría poner en riesgo a su familia al vulnerar su esfera privada, aumentando incluso el riesgo de que personas ajenas a los intereses institucionales intenten realizar actos para inhibir o entrometerse en la función pública. Emitiendo también voto particular en el 1995 y su acumulado, pero únicamente respecto a los recursos de revisión que modifican la respuesta en el 2343 y 2346, en el sentido de que la información que se ordenó dentro de la resolución no se advierte la fuerte obligacional del Ayuntamiento de Metepec para tener dentro de sus archivos la constancia de mayoría y validez de elección para el Ayuntamiento de Metepec expedida a favor por los titulares de la sindicatura y presidente municipal. Por consiguiente, se debió dejar una salvedad simple para el caso de no contar con la información o bien orientar al particular que la solicita estas constancias para que se dirija al Instituto Electoral del Estado de México, quien es el competente para generar, administrar, poseer dicha información. Y estableciendo voto disidente en el número 1063, ya que si bien se comparte que las remuneraciones de los elementos que brindan protección a un presidente municipal es información de acceso público, al estar involucrado el ejercicio de recursos públicos, también lo es que se difiere en la determinación de proporcionar la información relacionada con el número de elementos o escoltas destinadas para dichos efectos, ya que si bien es un dato estadístico, como se ha mencionado, también lo es que dar a conocer dicho dato nulifica o en su caso disminuye en gran cantidad la eficiencia de la protección que se puede brindar a dicho funcionario, y con ello se pone en peligro su vida, seguridad o bien su salud, ya que genera debilidades y aumenta las oportunidades de que grupos delictivos puedan utilizar esta información para planear estrategias encaminadas a causar un posible daño a las personas, con una alta probabilidad y hasta exitosa para lograr sus fines. Se advierte que el único fin de contar con este tipo de protección es garantizar la vida de quien recibe el servicio, vinculado con el interés general de proteger la estabilidad, el orden y la paz social, en el caso particular del ayuntamiento. Y finalmente, si bien es cierto el acuerdo de clasificación del sujeto obligado no está debidamente fundado y motivado, lo anterior no es impedimento para que la ponencia resultora ordenara un nuevo acuerdo en el que se clasificara adecuadamente como información reservada dicho dato estadístico. Y de igual manera emito voto disidente en el 2015, ya que se estima que la disposición de la Ley del Trabajo invocada no es suficiente para fundar y motivar la entrega de esta información, pues se considera que no es aplicable en los casos de cargos de elección popular, ya que a manera de ejemplo, dicha disposición también establece, entre otros requisitos, presentar solicitud de empleo, acreditar exámenes de conocimientos y aptitudes para el desempeño del puesto, los cuales son aplicables al caso de los miembros del ayuntamiento designados por la sociedad a través de mecanismos electorales. En este sentido, se considera que no resulta procedente la declaratoria de inexistencia, toda vez que ésta debe emitirse en términos del artículo 19 de la ley de la materia, y esto en cuanto al sujeto obligado, en el ejercicio de sus atribuciones, debiera generar, poseer o administrar la información. Cuando no se genera, se posea o se administra, esta situación pues no es aplicable y por tal motivo no puede existir una respuesta particular, una respuesta al particular, perdón. Es cuanto, secretario, gracias. Gracias, comisionada. Disculpe, únicamente para efectos de acta, el último voto en contra es en el 2105, comisionado. Perfecto, gracias, tomo nota. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución que se listan en este bloque, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito dar cuenta que una vez recabada la votación de los integrantes del Pleno, por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 1063 y 2105, se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, emitiendo un voto disidente la comisionada Ramírez Peña. Por lo que hace al resto de los proyectos de resolución, se aprueban por unanimidad de votos, y por lo que hace a los votos particulares previamente anunciados, ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito se puedan tener por reproducidos.
Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. Llegamos ahora a tratar el bloque de negativas de información. En virtud de que también ya están publicados los recursos pertenecientes a este bloque en nuestra página del InfoEM, le pido por favor al secretario que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los proyectos que integran este bloque, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. A favor de los proyectos que integran este bloque, pero emito voto particular en el recurso de revisión 3721. De igual forma, considero que no solo se debe reservar el nombre, sino también el cargo y área de adscripción del personal de seguridad pública, en este caso en el municipio de Atizapán. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Emitiendo opinión particular en el 3721, señor secretario, por considerar que en términos de lo que establece la misma ley de transparencia, la prueba de daño tiene que establecerla el sujeto obligado y desarrollado por él, ya que es quien cuenta con la información necesaria para desarrollarla y no así el Instituto de Transparencia. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los proyectos de resolución listados en el bloque, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque y por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 3721, con voto particular de la comisionada Morales Martínez y opinión particular de la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos que se listaron y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, contamos con 20 acuerdos de ampliación, 19 de ellos que se encuentran ya listados en nuestro orden del día y el adicional que se agregó al inicio de nuestra sesión, el 2136, por lo cual, de no existir inconveniente alguno, solicito se puedan tener por reproducidos y me permito tomar la votación de manera nominal. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor de la imprecedencia del recurso de ampliación, del acuerdo de ampliación, en el recurso de revisión 2121 y a favor de la procedencia de los acuerdos de ampliación restantes, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor en los términos propuestos. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los acuerdos de ampliación 373, 502, 826, 1150 y 1516. Y en contra del resto de los acuerdos, en virtud de que el sujeto obligado no funda ni motiva la necesidad de establecer un plazo máximo solicitado. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor de los acuerdos listados en los términos propuestos, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, me permito dar cuenta que se aprueban por unanimidad de votos los acuerdos de ampliación de plazo relativo a los recursos de revisión 373 y acumulados 502, 826, 1150 y 1516. Se aprueban por mayoría de votos, emitiendo voto disidente la comisionada Ramírez. Por unanimidad de votos, estos 5 acuerdos de ampliación de plazo, comisionadas y comisionados, y el resto por mayoría de votos, emitiendo voto en contra de la comisionada Ramírez Peña. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario. El siguiente punto y penúltimo de este orden del día es la presentación por parte del secretario técnico del seguimiento de los acuerdos que tiene el instituto. Denos cuenta, secretario. Un gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, me permito dar cuenta que todos los acuerdos del Pleno de este instituto se encuentran debidamente concluidos. Muchas gracias, secretario. En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura
y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionada Rosario, si nos apoya con el sentido de su voto, por favor. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión propuestos para esta sesión. Muchas gracias, secretario. Le damos la voz a la comisionada Ramírez Peña para su asunto general. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros de Pleno, como siempre. Pues nada más agradecer la anfitrionía y además de estar hoy aquí muy contentos con este gran recibimiento que nos ha dado la rectora, pues también tenemos otra cosa que celebrar el día de hoy, ya que hoy, precisamente hace 7 años, se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este día, el acceso a la información pues se comenzó con un cambio hacia la conformación de lo que es el Sistema Nacional de Transparencia y de lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia, un gobierno abierto, y es donde crece la apertura a lo que es la información de la ley. Entonces creo que hoy es un día para festejar, para celebrar. Nuestros compañeros desde el Instituto Nacional de Transparencia están precisamente celebrando también la cuestión de su Plataforma Nacional de Transparencia, y qué mejor momento para nosotros que celebrarlo hoy aquí, desde esta bella universidad intercultural, celebrar lo que hoy es la transparencia, que es la apertura para todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada, por recordarnos esta fecha simbólica para todos nosotros. No tenemos otro punto de orden del día que tratar, de tal manera que hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en el orden del día, y por lo tanto, siendo las 12:21 de este 4 de mayo de 2022, damos por concluida la 16ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.